Bueno, soy Sebastián Jiménez y yo quiero darle respuesta a la pregunta 1 y 2. Siendo la primera pregunta, nos dice que representa para el tecnólogo en regencia de farmacia tener conocimientos, habilidades y destrezas para brindar adecuadamente atención prehospitalaria. Pues, ¿qué representa tener habilidades y destrezas? Representa una gran responsabilidad, pero primero que todo, pues, me gustaría decir pues las que yo considero que son habilidades que uno tiene que adquirir como profesional, siendo como el profesional que haya en ese momento de una situación. Fundamental saber tomar decisiones al instante, decisiones rápidas, tener la capacidad como de evaluar la situación y saber actuar con prontitud, porque muchas veces no vamos a aliviar la emergencia del todo, sino que vamos a saber llevarla para que el paciente no se agrave o llegue de manera controlada pues a dicho centro de salud si lo requiere. Si ya pues la emergencia se agrava mucho. Tener una comunicación afectiva, saber transmitir información, los mensajes, saber transmitir o tener una buena comunicación corporal con los demás, saber manejar la información con los familiares, con el equipo de salud, tener un excelente trabajo en equipo, saber gestionar el estrés de la mejor manera, mantener siempre la calma. Se sabe que son situaciones de complejidad, pero es fundamental. Es fundamental esto, es saber manejar y controlar la situación. Bueno, pues como bien dicho, tener ese tipo de habilidades es sumamente importante, representa un valor agregado en el desempeño de la situación. ¿Qué representa? Bueno, dándole más profundidad a la respuesta, representa el saber actuar en situaciones de emergencia, saber orientar a los pacientes, representa apoyar al equipo de salud, pues que si bien nosotros como regente no somos el profesional como tal de la salud, un médico o algo, es saber por lo menos hacer que el equipo de salud sienta ese apoyo, una persona que también tiene dicho conocimiento, dichas habilidades. En caso de una urgencia puede colaborar con otros profesionales, mejorando la respuesta ante eventos adversos como intoxicaciones, reacciones alérgicas, entre otros. Y manejar los insumos farmacéuticos, aumentar su empleabilidad. En conclusión, esas competencias fortalecen un rol dentro del equipo de salud, permitiéndonos actuar de una manera efectiva en situaciones que requieren intervención inmediata antes de la llegada de personal especializado. Aprender sobre esas cosas, más bien inconscientemente lo aprendí porque vi esas situaciones que estoy nombrando, de familiares que se ahogan, lo vi y inconscientemente aprendí, vi cómo reaccionaban las demás personas ante esa situación hasta que a mí me tocó vivirla. También obviamente el papel de la mente a uno le juega mucho en contra, también estar preparado mentalmente ante una situación de esa, porque pues tú puedes tener el conocimiento, pero si no estás preparado mentalmente, por más que tenga el conocimiento, la mente te va a jugar en contra, y ya sea por miedo a que no puedas resolver el problema de la mejor manera, no actúas. Entonces también el tema de la mente también es de suma importancia. Y ya ahora sí, metiéndonos más desde el punto de vista de nosotros los responsables como regentes de farmacia, que seríamos como los principales responsables, yo digo que las acciones que uno debe tener principalmente, primero que todo, es evaluar el entorno, en el que se encuentra se está presentando dicha situación, evaluar la escena, evitar poner en peligro la propia vida de uno, proteger a la víctima y a las demás personas. Como segundo tenemos avisar, solicitar ayuda inmediato, llamar a los números de emergencia,
proporcionar información clara y concisa, ubicación exacta del accidente. Esto va dentro de lo que yo recalcaba anteriormente, la comunicación asertiva. Tener muy claro por lo menos los números de emergencia. Muchas personas no se lo saben, entonces pues considero yo que es fundamental saber a quién acudir en esos casos, y más nosotros siendo los principales que tenemos que actuar. Eh, Tenemos también que hablar el tipo de accidente y los posibles riesgos. Y luego ya viene la parte de socorrer, que sería brindar esos primeros auxilios de los que estamos hablando. Ya teniendo claro que pues que la escena es segura y decimos el debido llamado, evidentemente no vamos a llamar y nos vamos a quedar esperando que llegue la persona, el personal de salud, sino que pues hacemos la llamada y vamos a prestar esos primeros auxilios, que es valorar primero el estado de la víctima. Si se requiere, vamos a aplicar maniobras de primeros auxilios, ya sea el RCP, que es la reanimación que se le hace pues, al individuo si se requiere, evidentemente. Si tiene una hemorragia, debemos de presionar la herida con un paño limpio, saber desinfectar bien la herida. Si hay una fractura, pues debemos inmovilizar la zona afectada. Asimismo, si hay quemadura, pues debemos saber cómo actuar en la piel, no ir a colocar algo que pueda irritar más la herida, la quemadura. Intoxicaciones, evitar inducir al vómito y buscar pues ayuda inmediata. Pues como conclusión podemos decir que actuar de manera organizada reduce riesgos de agravar la situación y aseguramos que la víctima reciba la atención médica adecuada lo más pronto posible. Buenas noches, mi nombre es Nasli Astrid Zúñiga Golondrino, soy integrante de la CIPA número 2, estudiante de regencia de farmacia. Continuando con las preguntas generadoras, ¿quién es el primer respondiente y cómo se realiza la activación del sistema de urgencias? Bueno, tenemos que el respondiente es la primera persona que llega al lugar del incidente o la emergencia, proporcionando asistencia inicial hasta que lleguen los servicios de emergencia, o sea, las personas encargadas de atenderla. Las características del primer respondiente, pues como ya lo habíamos dicho, es la primera persona en llegar, es la llegada inmediata, la asistencia inicial, y tenemos también que tener en cuenta que el primer respondiente no necesariamente debe ser un profesional de salud, pero sí debe ser una persona con conocimientos básicos en primeros auxilios. La responsabilidad del primer respondiente, obviamente, pues llamar los servicios de emergencia, llamar al número que esté de acuerdo a la localidad, a la región o al país en que se encuentre. Proporcionar la asistencia inicial al paciente o persona afectada. Es súper importante mantener la calma y no poner en riesgo la integridad y seguridad del paciente ni la del propio respondiente. Es súper importante no mover al paciente a menos de que sea absolutamente necesario. ¿Cómo se realiza la activación del sistema de urgencia? La activación del sistema de urgencia puede variar mucho. Generalmente se realiza primero llamando al número de emergencia, al 123, por ejemplo, en Colombia, porque eso pues depende de la región. Se debe dar un informe de la situación, eh, la ubicación del incidente, el tipo de incidente, si es un incendio, si es una emergencia médica, si es una emergencia policial. Se debe recibir las indicaciones del operador de emergencia hasta que ellos lleguen. Tendríamos un cuarto paso para la activación del sistema de urgencia, que es el envío de unidades de emergencia, ya sea ambulancia, bomberos o policías. El tipo de llamada de emergencia puede variar.
Ejemplo, llamada de emergencia médica para situación que requiere atención médica, como un infarto, una lesión, un accidente. Una llamada de emergencia por un incendio. Ahí, por ejemplo, entrarían los bomberos, que se incendió un edificio, que hay una fuga de gas, que hay una fuga pues muy grande de agua en el caso de los edificios, que se están inundando desde el tercer piso hacia abajo, ahí entrarían los bomberos. Llamada de emergencia a la policía. En esta situación es cuando hay un robo, una agresión, un asesinato, un sicariato, entonces ahí entraría la llamada de emergencia policial. Importancia de la activación del sistema de urgencias. Es importante que la respuesta sea rápida para que permita una atención efectiva de la emergencia. La atención médica oportuna para recibir la atención adecuada a dicha situación o intervención inmediata. Y la seguridad es importante ya que ayuda a garantizar la seguridad de las personas involucradas en la situación. ¿Cuál es el contenido de un botiquín de primeros auxilios? Bueno, un botiquín de primeros auxilios es un conjunto de suministros que se utilizan para la asistencia inicial de un caso de emergencia o accidentes. Debe contener material de curación como vendas, gasas, ya que estas son importantes o son de mucha ayuda para cubrir las heridas y protegerlas de la infección. Vendas adhesivas para cubrir heridas pequeñas, gasas estériles para limpiar y luego cubrir la herida. Cintas adhesivas para mantener la venda en su lugar para que no se vaya a correr y no vaya a lastimar más al paciente. Se debe también tener antisépticos y desinfectantes, como por ejemplo el alcohol isopropílico para desinfectar heridas superficiales, el yodo para desinfectar heridas y prevenir infecciones, y desinfectante para heridas para prevenir infecciones. También debe contener medicamentos como analgésicos para aliviar el dolor, como por ejemplo acetaminofén, ibuprofeno, antihistamínicos para tratar las reacciones alérgicas, como por ejemplo la loratadina, antiácidos para problemas gastrointestinales, como por ejemplo la milanta. El botiquín también debe contener equipo de protección, guantes de látex para protegerse de fluidos corporales y evitar la transmisión de enfermedades, máscara facial para protegerse igualmente de fluidos corporales y evitar la transmisión de enfermedades. Las herramientas que son muy útiles en el botiquín, son las tijeras que nos sirven para cortar vendas, ropa o lo que necesitemos cortar en su momento. Las pinzas para retirar objetos pequeños de la piel, como por ejemplo que se incrustó una pequeña piedrita o un pequeño vidrio. Y la cinta métrica para medir la presión arterial y la temperatura corporal. Pues es importante tener en cuenta que el contenido del botiquín puede variar dependiendo de las necesidades específicas, ya sea de la empresa, de la familia, de la universidad. Es importante revisar y actualizar el botiquín regularmente para asegurarnos de que esté listo para uso en un caso de emergencia. Hola, mi nombre es Valentina Neo Díaz y vamos a responder la pregunta 5 y 6 que corresponde a la valoración de la escena y las medidas de bioseguridad para el auxiliador.
Entonces, cuando nos encontramos en una situación de emergencia, el primer paso antes de brindar ayuda es como realizar una adecuada valoración de la escena. Esto pues nos permite asegurarnos de que el lugar es seguro, que se pueda evaluar el estado de la víctima y determinar qué tipo de asistencia se necesita. La rapidez con la que actuemos y la información que recopilemos pueden marcar la diferencia entre salvar una vida o poner en riesgo la nuestra. Lo primero y más importante es verificar si el lugar es seguro para nosotros y para la víctima. Antes de acercarnos, debemos observar detenidamente la escena y nos tenemos que preguntar si existen riesgos evidentes como fuego, como humo, cables eléctricos sueltos o sustancias peligrosas. Si estamos en una vía pública con tráfico que pueda poner en peligro nuestra vida o la de la víctima. Si hay personas agresivas o hay una situación de violencia que se esté presentando. Si el lugar representa un peligro inminente, no debemos acercarnos. En estos casos, lo mejor es solicitar ayuda de un profesional y esperar a que los servicios de emergencia controlen la situación antes de involucrarnos. Si el área parece segura, podemos acercarnos con precaución. De esta manera, pues, nos mantenemos alerta a cualquier cambio en el entorno. También debemos determinar, además de si es seguro acercarnos, analizar qué pudo haber ocurrido. Esto nos ayudará a anticipar posibles lesiones o afecciones médicas que la víctima pueda estar sufriendo. Si la emergencia se debe a un accidente como una caída desde una gran altura o un choque de vehículos, debemos considerar la posibilidad de lesiones graves como fracturas, traumatismos, hemorragias internas. Si la víctima se encuentra inconsciente sin una causa evidente, podríamos estar ante una situación médica como un infarto o una crisis epiléptica o una intoxicación. Entonces debemos observar cuidadosamente el entorno que pues puede darnos como indicios o pistas importantes. Si hay envases de medicamentos cerca, podríamos estar ante una sobredosis. Si la persona tiene signos de ahogamiento y estamos cerca del agua, es posible que haya sufrido una asfixia por inmersión. Si vemos rastros de sangre o algún objeto peligroso cerca, debemos considerar una posible herida o un traumatismo grave. Debemos determinar el número de víctimas y pues el tipo de necesidad que tenga la persona o la víctima. En algunas de esas situaciones no habrá solamente una víctima, sino varias personas afectadas. En estos casos es crucial evaluar rápidamente quién necesita atención prioritaria. Si hay personas inconscientes, con sangre abundante o dificultad para respirar, ellas deben recibir ayuda de inmediato. En este punto es importante llamar a los servicios de emergencia lo antes posible. Al hacerlo, debemos proporcionar pues como lo que vimos, la información clara y que sea precisa. Entre esas debe estar nuestra ubicación exacta, el nombre de la calle, los puntos de referencia, etc. El número de víctimas y su estado general, es decir, que si están conscientes, inconscientes, si tienen dificultad para respirar, etc. El tipo de emergencia, entonces si fue un accidente de tránsito, si fue un infarto, si fue una intoxicación, si fue una caída, bueno, entre otras cosas que pudieron haber ocurrido. Cualquier otro detalle relevante como la presencia de sustancias peligrosas o el acceso al lugar. Mientras llega la ayuda, podemos tranquilizar a las víctimas y brindarles asistencia dentro de nuestras capacidades. Siempre que vayamos a brindar primeros auxilios, debemos de tomar medidas para protegernos. El uso de guantes desechables y mascarilla,
pues obviamente si estos están disponibles. Esto nos va a ayudar a evitar el contacto directo con la sangre, con fluidos corporales o sustancias peligrosas que también nos puedan afectar a nosotros. Si no contamos con guantes, podemos improvisar una barrera como bolsas de plástico limpias para evitar el contacto directo con heridas abiertas. Una vez que confirmamos que la escena es segura y hemos pedido ayuda si es necesario, nos enfocamos en la víctima. Para ello, seguimos con unos pasos. Entonces, comprobar su nivel de conciencia. De esta manera le hablamos a la persona en voz alta, le preguntamos si nos escucha o si necesita ayuda. Si no responde, podemos tocarle suavemente el hombro para ver si reacciona. Debemos evaluar su respiración. Si la persona está inconsciente, observamos su pecho para ver si se mueve, sentimos su respiración colocando nuestra mejilla cerca de su boca y nariz. Escuchamos cualquier sonido respiratorio. Si no respira o jadea, debemos de iniciar maniobras de reanimación, que en caso de que la persona no tenga signos de vida, comenzamos la reanimación cardiopulmonar, que es el RCP, con compresiones en el pecho y ventilaciones si sabemos cómo hacerlo. Si la persona está consciente pero herida, debemos de controlar la hemorragia o colocarla en una posición segura. En caso de sangrado, aplicamos presión con un paño limpio y elevamos la extremidad si es posible. Si la persona está respirando pero está inconsciente, la colocamos de lado en posición lateral de seguridad para evitar que se ahogue con su propia saliva o vómito. Debemos de tratar de brindar apoyo emocional. Entonces, mantener la calma y hablar con la víctima ayuda a reducir su ansiedad. Decirle frases como estoy aquí para ayudarlo o la ayuda ya viene en camino. Eso pues puede hacer una gran diferencia. Entonces, pues concluimos con que la valoración de la escena es un paso fundamental en cualquier situación de primeros auxilios. Antes de actuar, debemos asegurarnos de que el entorno sea seguro, identificar las posibles causas del accidente o enfermedad, determinar cuántas personas necesitan ayuda y solicitar apoyo profesional si es necesario. Hay que recordar que debemos de protegernos a nosotros mismos, siendo esto prioridad, porque no podemos ayudar a otros si nos convertimos en otra víctima. Saber cómo evaluar una emergencia de manera rápida y efectiva nos permitirá actuar con mayor seguridad y eficacia cuando más se necesite. Bueno, en el caso de las normas de bioseguridad para el auxiliador, son fundamentales para garantizar la seguridad del auxiliador y del paciente durante la atención de emergencias. Pues con estas normas logramos minimizar el riesgo de infecciones y la transmisión de enfermedades, especialmente en situaciones donde hay contacto con sangre, con fluidos corporales o superficies contaminadas. Bueno, pues a continuación explicaré en detalle las principales normas de bioseguridad que todo auxiliador debe seguir. Entonces, como número 1, debemos de usar equipos de protección personal. El uso adecuado de los equipos de protección personal ayuda pues a prevenir el contacto directo con agentes infecciosos, como ya lo mencioné, y uno de esos elementos esenciales son los guantes desechables, que deben usarse siempre que haya riesgo de contacto con sangre, con heridas abiertas, con saliva, con vómito o con cualquier tipo de fluido corporal. Es importante colocarlos antes de iniciar cualquier tipo de asistencia y retirarlos correctamente después de su uso, evitando tocar su parte externa. Como ya lo mencioné antes, en el caso de que no tengamos disponibilidad de guantes desechables, podemos usar una bolsa limpia, algo que nos evite el contacto con ese tipo de agentes infecciosos. La mascarilla y las gafas de protección se recomienda usarlas cuando existe el riesgo de salpicaduras de sangre o de fluidos, especialmente en maniobras como el RCP o en la curación de heridas.
la bata o el delantal de protección si la situación lo amerita, como en el caso de una hemorragia grave o una lesión expuesta. Es recomendable utilizar una bata desechable para evitar la contaminación de la ropa. Es importante tener una buena higiene y haberse pues por lo menos desinfectado las manos. Entonces, esta es una de las medidas más efectivas para prevenir la propagación de infecciones. Se debe realizar antes y después de atender a una persona, incluso si se han usado guantes. El lavado debe hacerse con agua y jabón. Se deben frotar las manos durante al menos 20 segundos. En caso de no contar con agua y jabón, se puede usar gel antibacterial con al menos un 70% de alcohol. Se debe hacer también la desinfección de los equipos y de las superficies, todo lo que se vaya a utilizar, como las tijeras, los termómetros, los estetoscopios, bueno, en caso tal de que los estemos usando. Se deben de limpiar con soluciones desinfectantes adecuadas antes y después de cada uso. El manejo de seguro de residuos biomédicos, los materiales contaminados como las gasas con sangre, los guantes usados, las agujas, deben manejarse con precaución. Lo recomendado es usar bolsas rojas o recipientes especiales para residuos biológicos. Nunca se deben reutilizar materiales que sean de un solo uso. Si se ha utilizado una aguja, pues se debe colocar inmediatamente en un recipiente rígido para evitar accidentes. Para evitar la exposición a agentes infecciosos, se debe evitar en todo momento tocar heridas abiertas o fluidos sin protección. No se deben de llevar las manos a la cara, especialmente a los ojos, a la nariz o a la boca, mientras se esté atendiendo a una persona. Si el auxiliador tiene cortes o heridas en sus manos, debe cubrirlas con apósitos impermeables antes de colocar los guantes. En situaciones donde se requiera reanimación cardiopulmonar, que es el RCP, se recomienda utilizar barreras de protección como mascarillas de ventilación con válvula unidireccional. Pues de esta manera se evita el contacto directo con la boca. Si no se cuenta con una mascarilla de ventilación, se puede optar por solo realizar compresiones torácicas en lugar de ventilaciones. En la atención de heridas, se debe evitar el contacto directo con la sangre y utilizar gasas o apósitos para controlar el sangrado. Nunca se debe aplicar presión directa con las manos y los guantes. Es importante que el auxiliador tenga su esquema de vacunas completo, en especial contra enfermedades de transmisión sanguínea como la hepatitis B, que es una de las más riesgosas para quienes trabajan en contacto con la sangre. El tétanos en caso de heridas profundas o cortantes. La influenza, el COVID-19, que estas ayudan a reducir el riesgo de contagio en situaciones de emergencias. Y en caso tal de que un auxiliador se exponga a sangre o a fluidos sin protección, pues debe acudir inmediatamente a un centro de salud para recibir la evaluación y el tratamiento oportuno. Las normas de bioseguridad evolucionan con el tiempo, entonces es fundamental que el auxiliador se mantenga actualizado con capacitaciones periódicas. Debe participar en cursos de primeros auxilios y de bioseguridad. Pues esto va a garantizar que se apliquen las mejores prácticas en cada intervención. Entonces, el cumplimiento de las normas de bioseguridad no solo protege al auxiliador, sino que también a la persona que recibe la asistencia. El uso de equipos de protección, la higiene adecuada, el manejo de seguro de residuos y la capacitación continua son aspectos claves para minimizar riesgos de cualquier situación de emergencia. Si aplicamos
estas medidas correctamente, podemos garantizar una atención segura, eficaz. De esa manera pues se reduce el riesgo de infecciones y se protege también nuestra propia salud. Hola muchachos, mi nombre es John Alejandro Pozo, soy estudiante de tercer semestre de la tecnología en regencia en farmacia de la Universidad del Tolima. Les vengo a responder específicamente la pregunta 7, que es sobre la valoración primaria y secundaria en los primeros auxilios. Vamos con el primero, que es valoración primaria. Cuando hacemos una valoración primaria tenemos que primero llamar a una entidad de socorro. Si el paciente está tirado en el piso, pues lo primero que tenemos que hacer es llamar a una entidad de socorro, diciéndole sobre el lugar, el tiempo, el suceso del accidente, contándole todo lo que vemos, ya brindándole la información a la entidad de socorro. Esperamos a que ellos nos digan que ya la información quedó clara y concisa para poder colgar. Ya cuando la información quede clara y concisa, colgamos y ahí ya sí proseguimos a atender y hacer la valoración primaria. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es nuestra seguridad, porque nada vale ir a socorrer a alguien si el entorno está inseguro, porque en vez de haber un herido van a haber dos. Entonces mejor tener precaución. Y lo segundo es tener también implementos de bioseguridad como guantes de látex y tapabocas, por esencial, esos dos mínimos. Si pueden tener gafas, muchísimo mejor. Pero sabemos que un accidente pues es algo improvisto y tratar de buscar esos dos implementos para poder intervenir. Ya lo tercero sería el entorno alrededor del paciente al que vamos a socorrer. Mirar a ver que no hayan fugas de gas, si es un incendio pues apartarlo del incendio, intentar que alrededor del paciente esté lo más despejado posible, primero para hacer una valoración bien del paciente y segundo por seguridad. Ahí ya pasamos al cuarto paso, que sería hacerle la valoración, que sería la alerta. Pues hay que ver si el paciente responde normalmente. Si el paciente no responde, hacerle un llamado verbal con estímulos verbales. ¿A qué me refiero eso? Preguntarle el nombre, a ver si lo está escuchando, presentarse. Si el paciente está consciente, obviamente pedirle la autorización de poderlo ayudar, comunicarse: mi nombre es John Alejandro, vengo a ayudarte porque te pasó esto, eso, lo otro. Si el paciente te dice no, obviamente no lo vas a dejar tirado, pero tienes que estar con él tranquilizándote y no lo puedes intervenir porque eso puede ser demandable si él no quiere. Obviamente eso tampoco nos quita el mérito de irnos. Tenemos que estar ahí con él diciéndole que ya viene la ambulancia, que se tranquilice y estar ahí con él. Ya si el paciente está inconsciente, pues ya es distinto. Si no responde a llamados verbales, ahí ya hacemos un siguiente llamado que sería físicos. Si responde al dolor, por ejemplo, hacerle pequeños pellizquitos en los brazos, a ver si responde. Si no responde a ninguno de estos estímulos es porque el paciente, pues como acaba de decir, está inconsciente. Entonces, como está inconsciente, ahí tenemos que mirar a ver cómo están los signos vitales, que sería la respiración, observar si el pecho se mueve, escuchar la respiración y si sientes el flujo del aire de la otra persona saliendo desde la nariz. Si no respira, ahí tenemos que hacerle respiración boca a boca o utilizar un dispositivo de ventilación si lo tienes a la mano. Ya teniendo en cuenta eso,
Seguimos al siguiente signo vital, que sería circulación. Hay que tomar el pulso de la carótida. Entonces, pues, donde se toma el pulso, en el cuello, en la mitad del cuello, entre el mentón y la mandíbula, le tomamos pulso con el dedo índice y el dedo medio. Fijamos que nuestro paciente tenga pulso. Si tiene pulso, pues hay buenos indicios. Si no tiene pulso, ahí sí toca que actuar rápido y esperar a que llegue la entidad de socorro. Ya el tercero sería observar la coloración de la piel, si está pálida o si está de un color diferente. Esa es la primera valoración primaria, de eso se trata, la primaria. Ya luego mirar a ver la exposición y el control del ambiente. ¿A eso qué se refiere? Hay que examinar todo el cuerpo en busca de heridas o lesiones ocultas, porque si tiene una hemorragia hay que tratarla lo más pronto posible, por lo que un sangrado puede llevar a la muerte si lo dejamos pasar durante mucho tiempo. Entonces es revisar si hay heridas o lesiones ocultas en el cuerpo de la persona. Obviamente esto lo tenemos que ubicar al paciente de una manera que quede cómoda y que quede recta, los pies rectos, los brazos rectos con el cuerpo, y que la cabeza no la mueva por nada del mundo, intentar que la cabeza siempre quede fija. Ya teniendo en cuenta esta valoración primaria, y ya pasamos a la secundaria. La secundaria se realiza después de estabilizar al paciente para identificar otras lesiones o enfermedades, tales como alergias. Ahí tenemos que preguntar si él tiene alguna alergia a un medicamento o alimentos o a picadoras de insectos. Obviamente ya esto se hace con el paciente consciente. Luego le preguntamos sobre los medicamentos, preguntar si toma algún medicamento regularmente, y pues si está automedicado o si está medicado por un especialista. Proseguimos con patologías previas, investigar si tiene alguna enfermedad como diabetes, hipertensión. Ya quinto, pues preguntar qué fue lo último que comió. Esto es importante por si requiere una cirugía o si hay una intoxicación. Sexto, nos vamos con incidente. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Por qué estaba en ese lugar? Preguntar cómo ocurrió el accidente, cómo fue que sucedió todo, si se acuerda o si tiene algún trauma, si de pronto se le olvidó. Esto nos permite saber si el estado de conciencia está bien. Séptimo, hay que hacer una revisión de pies a cabeza, palpar el cuerpo, obviamente siempre con permiso de la persona, siempre y cuando que él nos deje permitir, porque si él no nos permite no podemos hacerlo. Palpar el cuerpo buscando fracturas, heridas o deformidades, y esto ya nos ayudaría a terminar ya la valoración secundaria. Ya respondiendo la octava pregunta, que es ¿cuáles son las precauciones del traslado y transporte de un lesionado? Pues lo primero que tenemos que hacer es evaluar la situación antes de mover a la persona. ¿A esto qué se refiere? Tenemos que verificar si el entorno es seguro. Hay que evitar riesgos como incendios, derrumbes o que haya tráfico. Tercero es realizar una valoración primaria, como se los acabé de nombrar en la anterior pregunta, sobre la vía aérea, respiración, la circulación. Eso ya lo sabemos. Tercero, determinar si es necesario moverla o si es mejor esperar ayuda médica, porque a veces cuando hay muchas fracturas y más si hay fracturas en la espalda o en el cuello, es mejor dejarla quieta. Ya siguiendo a otro tema,
tenemos que ver si la inmovilización es adecuada. ¿A eso qué se refiere? Si hay sospechas de fracturas, hay que inmovilizar la extremidad afectada antes de mover a la persona. Por ejemplo, si está fracturado el brazo, intentar dejárselo lo más quieto posible y de la mejor manera para que no se mueva a la hora de trasladarlo. Si hay una sospecha de una lesión en la columna, lo más recomendable es no moverla, al menos que el peligro sea inminente. ¿Eso qué se refiere? Que sí o sí o la mueves o le cae la pared encima o se quema, al menos que sea eso. Pero si ves que no está ninguno de esos casos, es mejor dejarla quieta. Lo tercero, obviamente, cómo la vamos a mover. Si hay una camilla, obviamente, si hay una camilla rígida o una tabla espinal. Esto ayuda a que la espalda y el cuello pues vayan de la mejor manera. Luego hay otros métodos de traslado según el tipo de lesión, ¿no? Aquí se los voy a interpretar y a explicar de la mejor manera. La primera es tipo de lesión, que sería fractura o extremidades. El método recomendado es inmovilizar con férulas y transporte con ayuda. El segundo es lesión en columna o cabeza. No mover, esperar al personal de emergencia que venga por el paciente, porque si no tenemos conocimiento es mejor no moverla. Tercera, herida con hemorragia. Hay que controlar la hemorragia antes de trasladarlo, porque si no controlamos la hemorragia se nos puede ir desangrando por todo el piso y resulta que cuando ya llega el paciente al punto donde lo van a atender ya está muerto, porque primero hay que controlar las hemorragias. Y cuarto, si la persona está consciente. Si la persona está consciente o inconsciente, eso tiene que ver mucho, porque si la persona está consciente, pues uno le dice dónde tiene que mover, pero si está inconsciente, es mejor colocarle en posición lateral de seguridad si respira, obviamente. Ahí ya vamos a otras técnicas de traslado seguro. Si es necesario cargar a la persona, hazlo con la espalda recta y usa piernas para levantar. También hay técnicas tales como el arrastre de bloque. Si la persona está inconsciente y no puedes cargarla, arrástrala con cuidado sujetándola de los hombros. También está otra técnica que se llama carga a caballito, para personas conscientes con lesiones leves en piernas. Eso solo se hace con eso. Y está la última, que es camilla improvisada. Usa mantas o tablas si no hay camilla disponible. Eso, si no hay camilla disponible, pues tenemos que buscar la mejor solución para trasladarlo. Y ya pues finalizando y dando conclusión, estos son unos factores de consideraciones adicionales, que sería que el primero sería evitar movimientos bruscos que puedan agravar la lesión. El segundo sería asegurar la estabilidad de la persona durante el transporte. El otro sería mantener la cabeza alineada con el cuerpo en caso de lesiones cervicales. El cuarto sería reevaluar constantemente el estado de la persona durante el traslado. Y el quinto, si tiene dudas, espera ayuda médica en lugar de mover a la víctima innecesariamente.